Acá seguimos con nuestro bloque internacional de Proyecto Segunda República. ¿Qué día era hoy, Adrián? Seguimos con esta agenda desordenada. Hoy es martes 6 de diciembre, fin de año es así. Estamos grabando los días que podemos. Sépalo, a ver, lo estamos grabando el martes, usted lo va a ver el jueves recién. Si mañana miércoles lo matan a Trump, y bueno, no lo pudimos comentar, haremos un programa especial en algún momento o algo que pase importante, pero dado que acá en la Argentina, esto es para los que nos ven desde el exterior, acá en la Argentina el jueves 8 y viernes 9 son feriados, por eso el canal tuvo que reacomodar toda su programación para grabarla entre lunes, martes y miércoles. Así a nosotros nos tocó martes a la noche, ahora es martes y es de noche, y aquí estamos en el estudio grabando. Entremos por las noticias. Quiero mostrar esto de RT del 2 de diciembre. Estas 6 elecciones pueden cambiar a Europa para siempre, titulaban, y hacen un raconto de lo que pasó, lo que iba a pasar en Italia el 4 de diciembre y lo que iba a pasar en Austria el 4 de diciembre. El 15 de marzo va a haber elección general en Holanda. ¿Cuál será el destino de este personaje de la foto? Más abajo, el holandés. ¿Cómo se llamaba? Geert Wilders, ¿no? Geert Wilders, exactamente. Wilders. Sí. ¿Cuál será el destino final El Partido de la Libertad de allá de Holanda. Sí. Partido Nacionalista. ¿Cómo le terminará yendo a este señor Geert Wilders? Bueno, pareciera que hay una ola que va llevando a que los pueblos están eligiendo, está bien, la prensa antagónica dice partidos xenófobos, partidos nacionalistas, todo lo negativo para tratar de decir, uy, viene una ola de un nacionalismo étnico, pero en realidad lo que se está viendo, lo acabamos de ver en Italia con el rechazo a la propuesta del referéndum de Matteo Renzi, que tuvo que renunciar. Ya anunció el propio 4 de diciembre que iba a renunciar. Lo hemos visto casi en Austria, donde no llegó a ganar el Partido por la Libertad, también allá en Austria, Norbert Hofer, ganó el partido de Alexander Van der Bellen, pero básicamente se trata de un partido, de un socialismo de izquierda bastante chirle y todavía quizás sea demasiado temprano para que en Austria, por razones históricas que usted bien podrá imaginarse, un partido nacionalista llegue a ganar el poder. Pero hay una ola que está llevando a muchos pueblos, quizás a todos los pueblos de Europa, a repensar la conveniencia de estar insertos en la Unión Europea, a repensar la conveniencia de seguir siendo miembros del euro y a repensar esta inmigración descontrolada, instigada e ingenierizada desde afuera, si es lo que más le conviene a sus respectivos países. Ya que vos mencionabas de una ola, un tsunami, es más bien esto, déjame seguir, poneme de vuelta la nota, el 4 de mayo, elecciones en Gran Bretaña. Para confirmar el Brexit. Sí, para confirmar el Brexit, pero ¿existe la posibilidad también de que se alce con el gobierno Nigel Farage? Es una posibilidad concreta. Por eso mismo, es una posibilidad concreta. Que fue la voz cantante del Brexit el 23 de junio pasado. Sí, bueno, el 7 de mayo, Francia. El más interesante de todos. La más interesante de todas, Marine Le Pen. Frente Nacional. ¿Cuáles serán las posibilidades reales de Marine Le Pen? Cada vez son más importantes, según se está diciendo. François Hollande informó que él no se va a postular. Se está postulando Manuel Valls, que es su primer ministro, que acaba de renunciar justamente para poder candidatearse para las elecciones del 7 de mayo del 2017. Me recuerda a la carta de The Economist, la rueda de la fortuna. Estaba Marine Le Pen claro, ahí. Estaba Marine Le Pen, estaba Geert Wilders. Y la que le sigue, pone de vuelta la nota, y la que sigue, 22 de octubre, elecciones en Alemania. Según el oráculo, a las elecciones en Alemania, Angela Merkel, chau. Entonces, ¿quién tendría la posibilidad si Angela Merkel, chau? Es interesante, porque esto quiere decir, para resumir esta seguidilla de notas que acaba de mostrar Enrique, que en Italia se ha rechazado a los que son europeístas para abrirle las puertas ahora a un posible partido nacionalista que puede llegar a
ganar las futuras elecciones cuando se declaren, las tiene que declarar todavía Matteo Renzi, y entre los más probables está Matteo Salvini de la Liga del Norte. En Austria tuvimos un proceso parecido donde, insisto, no ganó un hombre de izquierda, se llama Alexander Van der Bellen, ¿no, Enrique? Sí, Van der Bellen. No ganó un hombre de izquierda, marxista, leninista, trotskista, castrista, maoísta, un hombre ideologizado. Ganó un hombre de izquierda verde, que es una especie de socialismo pelotudo. Perdone que lo diga así, no lo estoy diciendo en forma peyorativa, sino un socialismo absolutamente chirle. Eso fue en Austria. En Holanda, el 15 de marzo, puede ser Geert Wilders. Y muy interesante lo de Alemania es porque la propia canciller Angela Merkel, que dijo que sí, ella se va a candidatear para las elecciones del 22 de octubre del 2017, acaba de decir, creo que presionada por las corrientes de opinión potentes y crecientes dentro de la propia Alemania, que Alemania debe redefinir su relación con Rusia y su relación dentro de la OTAN. Que ese mensaje venga de Alemania en la voz de la canciller Merkel es todo un tema, porque ya lo hemos explicado en anteriores programas y creo que lo vamos a ir viendo cada vez más. Hay dos corrientes muy poderosas dentro de Alemania, la que quiere seguir mirando hacia Occidente, Londres, París y Washington por un lado, que es la más tradicional, y las que están diciendo miremos hacia el este, miremos hacia Rusia y China. Bueno, pero lo que tienen en común todos estos es el tratamiento que reciben por parte de los medios. Son xenófobos y antisistema. Outsiders. Ahora, nadie en los medios se pone a investigar por qué xenófobos. Bueno, en realidad no son xenófobos. Xenófobos son sus seguidores, los que votan por ellos son supuestamente los xenófobos. ¿Por qué? Y porque tienen odio hacia el inmigrante, y el odio ya lo expliqué, y lo expliqué también el otro día en nuestro Cabildo Abierto. El odio es una emoción que responde al miedo. Como le tengo miedo al que es de afuera, al que no lo conozco, lo rechazo, y así surge esta enfermedad humana que se llama xenofobia. Pero estos líderes en realidad no son xenófobos, simplemente están alertando de un problema que existe, y es que la gente en sus países de origen se tiene que ir. Nadie se pone a analizar por qué un sirio se tiene que ir de Siria, un libio se tiene que ir de Libia, o los que viven en África tienen que abandonar África, en barcos que se hunden, o latinoamericanos que tienen que irse de sus países por las recurrentes crisis económicas. Ese fenómeno nadie te lo analiza, simplemente te analizan el síntoma, la fiebre, que es la xenofobia, y el otro síntoma es el antisistema. ¿Por qué son antisistema? Simplemente te titula al diario candidato xenófobo y antisistema, pero nadie se pregunta, ¿y por qué surgen tantos candidatos antisistemas? Si el sistema es tan bueno, no veo por qué tiene que haber tantos antisistemas. Y no olvidemos que el caos generado en Libia, Siria, Irak, en Yemen, en todo Medio Oriente, ha sido causado directamente por Occidente, que ha disparado esta emigración, como bien explicaba Enrique recién, porque es insostenible seguir viviendo en Siria, en Libia, en Irak y en otras partes. Esa emigración desde esos países, esa huida, debo decir, desde esos países mártir, se ha hecho por vía terrestre. Literalmente se han ido caminando cientos, miles de kilómetros hacia Europa porque alguien los ha echado. La reacción atendible, alguien les destruyó su país. La reacción atendible es que estas olas de inmigración caótica, que incluye buenos elementos y pésimos elementos, genere un rechazo y genere también un enorme temor, como vos bien estabas explicando, Enrique, de decir, a ver, controlemos esto un poco. Como los partidos que hoy están dentro de la Unión Europea, los oficiales, Renzi, Hollande, Merkel, no están resolviendo esa problemática, es que los pueblos están mirando para otras alternativas. Es tan complicado y tan simple como eso. Los antisistemas, ¿no? Claro. Entonces, aquellos que describen que el problema está en el sistema, ahí está la cosa. Los medios no, ningún medio se pone a analizar, a ver qué pasa con el sistema. Mirá El País de España, cómo te titulaba la victoria de Van der Bellen.
Austria frena el avance populista y elige un presidente progresista. Estamos bien. El ultranacionalista Norbert Hofer felicita al independiente. O sea, mirá, uno es ultranacional, el otro es independiente. Austria frena el avance populista y elige un progresista. Así titulan los medios, Adrián. Y la pregunta, yo estuve leyendo la plataforma del partido de Norbert Hofer, por ejemplo, en Austria. ¿Qué es un ultranacionalista? No son ultranacionalistas, son nacionalistas, sí, pero ¿qué es un ultranacionalista? Porque a todo lo que usted le agregue o le anteponga la palabra ultra, obviamente es peyorativo. Un ultracatólico, un ultramusulmán, un ultranacionalista. Ahora si te meten ultra poder de limpieza ahí está buenísimo, buenísimo, ¿no? Claro, exactamente, sí. Es una marca. Con lo cual lo que nos está diciendo es que sí, los pueblos van despertando porque estas crisis los obliga a despertar, los obliga a ver la realidad y les hace ver que sus dirigentes circunstanciales no defienden sus intereses y no defienden los intereses de sus respectivas patrias. Claro, y mirá este otro, lo de Italia, la BBC, mirá cómo titulaba. El referéndum de Matteo Renzi, la caída del referéndum de Matteo Renzi pone en riesgo político a Italia. Lógico, es así. Todo aparte que ya Italia viene con un sistema político muy debilitado, muy dividido, con muchísima corrupción, nombrémoslo a Silvio Berlusconi sin ir más lejos, que es uno de los que quizás pretenda volver, y nos damos cuenta que Italia probablemente sea el país que va a ser el candidato al Italexit y probablemente sea el primer país, cuidado con esto, el primer país que si se sale del sistema del euro sí puede disparar la destrucción del euro, porque Inglaterra con el Brexit, Gran Bretaña, se fue de la Unión Europea, pero nunca estuvo en el euro. Nunca tuvo euro. Entonces no disparó una crisis monetaria, pero si Italia, por ejemplo, llegara a salirse de la Unión Europea, lo cual implica salirse del euro, sería el fin del euro y sería el fin de la Unión Europea. Mira, esto que vos decís, acá se preguntan también en la BBC, ¿por qué el voto en Italia sí importa? Y tiene que ver con esto. Italia casualmente es lo que está demostrando lo que se viene en Europa según lo que decía la nota de RT que pasé al principio. Se viene este tsunami que va a barrer con los candidatos del sistema. Vienen los candidatos antisistema. Que por supuesto son los insiders tan mimados por la gran prensa como Hillary, como Hollande, como Angela Merkel, como Matteo Renzi, muy mimados por el sistema de que son moderados, inteligentes, con visión de futuro, y ahora son cuestionados y desafiados por estos outsiders, que son ultranacionalistas, xenófobos, populistas, etcétera, etcétera, todos las terminologías peyorativas, y ahí lo ponemos a Trump, la ponemos a Marine Le Pen, a Norbert Hofer, a todos estos líderes que realmente están encarnando el ideario y el sentimiento, más que nada el sentimiento de sus respectivos pueblos, y también eso se está viniendo para Latinoamérica. Insistimos con el gran beneficio de parte nuestra de que nuestros países tienen todo en común y prácticamente nada que los divide, cosa que no existe en la vieja Europa. Hay que ser mala gente a la hora de titular en los medios, hay que ser malísima, hay que ser el doctor malito de la película esta de Austin Powers, verdaderamente. Mirá, de vuelta el país de España te pongo. El resultado acerca más al euro a la paridad con el dólar. En vez de titular se derrumba el euro, claro, te titulan el resultado acerca más al euro a la paridad con el dólar. Se está derrumbando el euro, la díganlo. Realidad, claro, a ver, los diarios, si te están meando desde el piso de arriba, titulan llueve. Sí. Ahora, cuando dicen que colapsan las bolsas, eso sí te lo dicen. Y digo, ¿por qué no dicen que está colapsando el euro? No, pero pone de vuelta esta nota, mirá cómo con el copete que te ponen. Los mercados vaticinan una nueva fase de incertidumbre económica en Italia. A ver, señor italiano, sépalo, quien puso euros recibirá euros. Que el problema, y esto es lo que los tiene muy nerviosos, es el primer país que se salga del euro, pongámosle por ejemplo Italia, cuando se salió no regresa más, porque si se sale del euro,
vuelve a la lira italiana. Si Francia se sale del euro, vuelve al franco francés, España a la peseta, Alemania al marco alemán y así sucesivamente. Con lo cual toda esa unión forzada monetaria estalla por los aires y automáticamente resuelve buena parte de los problemas de los trabajadores, no de los bancos, no de los gobiernos, de los pueblos trabajadores, que al tener la propia moneda, esa moneda va a empezar a actuar. La lira en Italia, la peseta en España, el franco en Francia, va a empezar a funcionar como una moneda al servicio del trabajo y no como el euro, que es una moneda, igual que el dólar, al servicio de los bancos. A tal punto les está fallando esto de tener la moneda al servicio de los bancos, y esta noticia es la muestra más cabal de lo que símbolo. Esto me lo pasaste vos. El banco más antiguo del mundo. ¿Cuál es el banco más antiguo? El Monte dei Paschi. Bueno, mirá lo que publica RT el 28 de noviembre. El Monte dei Paschi está en graves problemas, enfrentándose a un montón de reclamos legales por billones de euros. Fundado en 1476, la historia con los valores de Europa, con los valores cristianos de Europa, con la solidaridad europea, con toda una serie de aspectos históricos, incluidas las guerras, incluidas las convulsiones sociales, no pudieron llevar a pique a este banco que existe desde hace 540 años. Pero pareciera que estas distorsiones de estos corsets impuestos por los burócratas de Bruselas y de Frankfurt en el Banco Central Europeo, pareciera que esos iban a lograr finalmente voltear a un banco que tiene más de 540 años de existencia. Pone la nota, por favor, a ver que quede claro. El colapso de este banco va a terminar siendo el símbolo del colapso del capitalismo a nivel global. Sí. Sí, porque es un viejo sistema que es absolutamente destruido por algo nuevo que se ha impuesto artificialmente, pero que justamente como bastardea la función de la moneda, en este caso una moneda ficticia como es el euro, termina derribando a los propios bancos más antiguos de la misma manera que está derribando toda la economía real del trabajo y la producción. Los verdaderos estadistas esto lo saben. Con esto no entiendan que estoy diciendo que este personaje, poneme la nota de Hispan TV, sea un verdadero estadista, pero sí lo sabe. Sabe que esto es un problema. Por eso Erdogan le está proponiendo hoy mismo a Rusia, a China y a Irán, ojo, no lo dejaron afuera Irán, el uso de la moneda nacional, o sea, que hagan lo que los economistas denominan swaps, te ponen una palabra para que vos no la entiendas, así no sabes de qué se trata, pero claro, en resumidas cuentas, es que los turcos puedan comprar en Rusia pagando moneda turca y van a aceptar que los rusos compren en Turquía pagando con rupias. No sé cuál es la moneda turca, ¿cuál será la moneda turca? No me acuerdo, liras, sí. Pero son liras turcas. ¿Liras turcas? Sí. Bueno, las liras turcas, ahí está. Y lo mismo va a poder hacer Irán, lo mismo va a poder hacer China, lo mismo deberíamos hacer acá las naciones sudamericanas, hasta con una ventaja. Nuestros billetes todos se entienden y hasta la gran mayoría de nuestros billetes se llama peso. Sí. ¿Saben por qué se llama peso? Por una trampa que nos hicieron los españoles. Solamente en una balanza, cuando pesaban el oro, de un lado dejaban el oro que querían pesar y del otro lado iban poniendo pesos hasta balancear la balanza. Pero el oro desapareció. El oro desapareció, pero sí nos quedó el peso. Tal cual. Sí. Por eso la gran mayoría de las monedas sudamericanas se llaman pesos. Esto es sentido común, que en las palabras de Erdogan en este mismo artículo, vamos a pagar rublos por todo lo que le compramos a Rusia. Y Rusia nos va a pagar en liras turcas todo lo que le compre a Turquía. O sea, usted me escuchó decir rublo y me escuchó decir lira turca, no me escuchó decir dólar. Porque si van a comerciar Turquía y Rusia, ¿por qué tienen que intervenir el dólar de Estados Unidos que queda del otro lado del Atlántico? Si Argentina y Brasil van a comerciar, ¿por qué el patrón para el comercio entre Argentina y Brasil tiene que ser el dólar estadounidense? El día que los pueblos rompan con ese paradigma, a partir de ahí empiezan a sanearse todas las economías nacionales.
Déjame poner ahora una noticia que es de la semana pasada, de antes de que Donald Trump ratificara a Mnuchin como secretario del Tesoro norteamericano. Antes de que se confirmara esa noticia, habían otros candidatos que circulaban y Trump los entrevistó seriamente. Y acá pongo esta nota de Infobae del 29 de noviembre y se preguntan si es posible que Estados Unidos vuelva al patrón oro. ¿Por qué se hacen esta pregunta en Infobae? Un economista que quiere abolir la Fed y volver a la convertibilidad con el dólar, con el metal, es mencionado como posible candidato a secretario del Tesoro. Que después finalmente no lo fue. Después no lo fue, pero el hecho es que Trump se reunió y estuvo charlando con este economista. ¿Quién es este economista? Este economista pertenece al Cato Institute. ¿Qué es el Cato Institute? El Instituto Catón, vamos a decirlo en castellano, es uno de los bancos de cerebros, de los think tanks que operan mancomunadamente con el CFR, la Comisión Trilateral, el American Enterprise Institute, todo lo que son, el Bilderberg, por supuesto, que se dedican a asuntos monetarios. Por allá, por principios de los años 90, el Cato Institute fue el que le redactó a Domingo Felipe Cavallo la ley que luego traducida al castellano sería la ley de convertibilidad, donde cada peso emitido tenía que tener un respaldo en dólares en el Banco Central, y luego cuando Cavallo volvió nuevamente con Fernando de la Rúa, le volvió a preparar el texto de la ley que directamente iba a dolarizar la economía argentina bajo Cavallo y Fernando de la Rúa, pero no la tuvieron que traducir porque Fernando de la Rúa y Cavallo se tuvieron que ir, uno en helicóptero y el otro con la cola entre las patas. Es un instituto que se dedica a ver cómo podemos hacer para manejar y resolver problemas monetarios antes que colapsen. En el caso de Argentina el colapso llegó. En el caso de Estados Unidos creo que es muy significativo que el Instituto Cato esté otra vez metido en este tema, porque justamente son una suerte de bomberos ideológicos en asuntos monetarios para apagar incendios monetarios. Y el dólar norteamericano se está incendiando, está en pleno colapso por razones distintas a las del euro. Esto yo lo expliqué hace muchos años, en el año 2003, en un artículo que se llamaba Muerte y Resurrección del Dólar Estadounidense, que una versión actualizada de ese mismo artículo lo puse en mi libro reciente, Colonialismo Financiero Mundial, Vampiros y Buitres, donde explico que el euro y el dólar, que no tienen respaldo en oro, están en pleno colapso por razones distintas. El euro porque se está fracturando porque es políticamente muy débil. El dólar porque está recontrainflacionado, lo han sobreemitido de una forma de una irresponsabilidad criminal. Entonces, sabiendo que se viene el colapso del euro y del dólar, están apostando mucho más al dólar y están pensando en hacer un nuevo dólar, creo yo, un new dólar que va a tener respaldo en oro. Y eso le va a permitir a Estados Unidos estafar al planeta entero, porque van a decir, a partir del lunes, una crisis monetaria, un nuevo dólar respaldado en oro. Los que son amigos nuestros, las grandes corporaciones, Goldman Sachs, algunos países beneficiados, por cada dólar viejo te voy a dar un dólar nuevo, todo bien. Pero otros países, por ejemplo, imagínense que Irán se presenta y dice, uy, tengo $1.000.000 viejos, ¿me da dólares nuevos? A vos, Irán, te doy $10.000. Viene un argentino, tengo todos estos dólares viejos en el colchón, a vos argentino, ¿cuánto tenés? $1.000, toma $50. Van a poder exportar todo ese colapso a las regiones menos favorecidas por ellos, y esto China también está tomando nota. No me lo imagino a Donald Trump el día que haga el anuncio del nuevo patrón monetario decir quien puso dólares recibirá dólares. Claro, no va a recibir cantidades muy distintas. Poné la nota de vuelta. A ver, este señor, John Allison, miembro del Cato Institute, que quede claro, el Cato Institute le entregó a Domingo Cavallo el plan de convertibilidad. No fue una idea de Domingo Cavallo como nos lo vendieron. ¿Por qué? Porque este Cato Institute se encarga casualmente de eso, de patrones monetarios, y por eso ahora están trabajando en este nuevo patrón monetario para el dólar. A ver, el patrón monetario sugerido para el peso argentino obviamente era una moneda más fuerte que era el dólar, y por eso nos ataron a esta ley de convertibilidad. Pero no hay un patrón monetario superador al dólar para el dólar. Entonces por eso aparece el oro como nuevo patrón monetario.
Nuestra propuesta de Proyecto Segunda República también es atarnos desde nuestro segundo pilar, recuperar la moneda soberana, atarnos a un nuevo patrón monetario, pero ese patrón monetario se llama trabajo. Patrón trabajo, que es lo único que en última instancia genera riqueza. Los dólares solitos nos generan riqueza, el oro nos genera riqueza, el trabajo del hombre y la mujer que produce, que brinda productos, que brinda servicios, eso sí, definitivamente genera riqueza y no hay otra cosa. Y creo, Enrique, antes que salgamos de esta nota, que es muy sintomático que de la misma manera que después de la hiperinflación de Raúl Alfonsín aparece Menem y Cavallo y el Cato Institute dice, acá hay una emergencia monetaria, vamos a inventar la convertibilidad del 1 a 1, y unos años después dijeron, otra vez Argentina está en emergencia, vamos a tratar de hacer la dolarización directa de la moneda. O sea, aparecen siempre cuando hay emergencias, que justo ahora en Estados Unidos digan, me parece que tenemos que ir pensando en un new dollar, así lo llamé yo en este artículo, en un nuevo dólar con patrón oro, porque va a ser una forma de hacer el famoso reset. Muchos de ustedes que buscan en internet lo habrán visto, que es el resetear todo el sistema. Aprieto el reset con una gran variante y poder por parte de Estados Unidos. Puedo elegir a qué tasa cambio los nuevos dólares con respaldo oro por los viejos dólares que son papel impreso y que son básicamente papel higiénico un poquito duro. Con lo cual van a decir a los amigos 1 a 1, a los enemigos 1 a 100.000. Y siempre aparece en el medio de todo esto el Cato Institute. No es casualidad. Investíguelo usted, busque Cato Institute, historia del Cato Institute, relación con la Argentina, y va a ver que todo esto que le decimos fue así. Bueno, y finalmente tomó forma, según esta noticia que se ve acá en pantalla, el gabinete de Donald Trump. Casi. ¿Qué me contó? No, acá hay algunos de los que más vale la pena enfatizar, es que luego de que el jefe de gabinete es el expresidente de la Convención Nacional Republicana, este señor Reince Priebus, acaba de nombrar a un puesto muy importante, que es nada más y nada menos que el secretario de Defensa, o sea, el jefe del Pentágono de todas las Fuerzas Armadas norteamericanas, al general James Mattis, que cariñosamente le dicen perro rabioso, el James Mad Dog Mattis, que peleó en las guerras del Golfo, en Afganistán, en Irak, fue comandante supremo de la OTAN, en fin, un general duro, un halcón a cargo del Pentágono. También ha nombrado como asesor de seguridad nacional, otro puesto clave en el gabinete del presidente de Estados Unidos, a otro general de 3 estrellas, Mike Flynn, que pide la máxima agresividad en contra de ISIS. Como director de la CIA, a Mike Pompeo, un republicano que dirigió las investigaciones respecto de los ataques en Benghazi, Libia, que tantos problemas le trajeron a Hillary Clinton, a un multimillonario ex Rothschild, Wilbur Ross, a cargo de la Secretaría de Comercio. Mira, déjame ponerte esta otra nota del robot pescador. Dale. Ponela. El gran engaño. Trump pone de secretario de Comercio a un hombre de Rothschild. Wilbur Ross, 24 años, director ejecutivo de Rothschild Incorporated, que es la Rothschild en Estados Unidos. De la misma forma que ya lo nombró a Steven Mnuchin como secretario del Tesoro, un hombre también directivo de Goldman Sachs. Pareciera que algunas cosas las está negociando, habría que ver si las está negociando bien o no el presidente electo Donald Trump. Y el puesto más importante de los que quedan pendientes es la Secretaría de Estado, que todavía no ha sido nombrado, pero los nombres que corren son Mitt Romney, el ex contrincante republicano en la elección del 2011 contra Obama, el general David Petraeus, parece que tiene hay una militarización potencial del gabinete, John Bolton, que es un ultra halcón del republicano norteamericano, y también Rudolph Giuliani, que fue el alcalde de la ciudad de Nueva York cuando fueron los ataques del 11 de septiembre. Claro. Pone por favor de vuelta la nota del robot pescador. La pregunta es, ¿por qué Comercio lo deja en manos de Rothschild? Y bueno. A ver, otra nota te pongo de La Nación del 4 de diciembre. Donald Trump amenaza por Twitter a las empresas que quieran producir fuera de Estados Unidos. El futuro presidente de Estados Unidos usó la red social para insistir en que castigará a quienes quieran producir fuera del país. O sea que este señor Rothschild va a ser el encargado de castigar
a quien quiera producir en China, por ejemplo. Pero Rothschild y China... Mirá otra noticia. Un solo corazón. Mirá esta otra es de RT del 1 de diciembre. Buena suerte. La seria advertencia de China a Estados Unidos si repatria a sus empresas. En el gigante asiático están convencidos de que podrán imponer sus productos a nivel internacional debido al aumento de los costos que experimentarán los productos fabricados en Estados Unidos de cumplirse las amenazas de Trump. Esto lo dicen desde no conocer los planes de Rothschild, que van a resetear todo el sistema financiero internacional. Entonces, los costos que tiene China hoy en este sistema no van a ser los mismos que va a tener China en el próximo sistema. Y los de Estados Unidos tal vez van a chinizar a los trabajadores norteamericanos. Posiblemente, porque una de las pautas para entender la economía china y entender esta amenaza, como dice RT, de China a Donald Trump, es que dispone de reservas dolarizadas por 2 billones de dólares. Ponga un 2 y agréguele 12 ceros a la derecha, lo cual podría realmente traerle una crisis. Es más, podría ser parte de la escenificación de la crisis del dólar, porque si China sale a vender masivamente esos 2 billones de dólares en bonos del Tesoro norteamericano, que tiene atesorados en su Banco Central, y dijera, los voy a cambiar por reals iraníes, o rublos rusos, o libras de la India, o pesos mexicanos, pesos argentinos, o por qué no reales brasileros, habría una enorme cantidad de dólares que tendrían un efecto inflacionario, y eso bien podría ser el disparador en la mente de Rothschild para justificar el nuevo dólar con base de oro, cuyo oro en gran medida también ha sido enviado a China. Creo que estamos viendo una especie de joint venture, un trabajo muy sutil, conjunto, no a nivel del Estado norteamericano y del Estado de la China, sino a nivel privado de quienes manejan el oro, quienes manejan las monedas, quienes toman las decisiones de que vamos a generar una crisis del dólar o no, o una crisis del yuan o no, o vamos a generar un dólar nuevo o no, o vamos a dejar que el euro colapse. Lo van a hacer quizás al mismo tiempo que hay una especie de pelea ficticia o pelea mano un tanto entre Washington y Pekín. Pero abajo, negocios como siempre. O debiera decir, arriba, negocios como siempre. Tengamos en claro dos detalles. Primero, China sigue manteniendo su bandera roja, o sea, sigue siendo un país controlado por los Rothschild. China. Segundo, hoy en China están las mayores reservas de oro del mundo. Esto es un hecho. ¿Por qué? Y por una maniobra que han hecho los Rothschild manipulando el precio del oro, que está cada vez más baja contra todas predicciones. A ver, ganaba Trump y se acababa el mundo, decían. ¿Qué sucedió? El precio del oro bajó, y bajó mucho desde que ganó Trump hasta el día de hoy. El día de hoy andaba en los $1.170, un valor bajísimo. Entonces lo están bajando a propósito, está claro. ¿Qué estarán por hacer? Ya lo veremos, estemos atentos. Te hablo de otro de los candidatos. Acá te pongo La Nación del 5 de diciembre. Ben Carlson, el primer afroamericano, que es políticamente correcto decir afroamericano en lugar de decir negro, ¿no? El primer negro que llega al gabinete de Donald Trump. Obviamente que el contraste va a ser muy importante entre un gabinete donde son todos WASP, donde el presidente es naranja, que aparezca un negro es un contraste, es un neurocirujano. Un gabinete colorido. Claro, es un neurocirujano. Sí, secretario de Salud. Sería una buena elección, un hombre muy respetado que estuvo entre los precandidatos del Partido Republicano. Sí. Sigo con repercusiones de lo que puede llegar a ser Trump en Estados Unidos o no. Habló Putin acerca de Trump. ¿Qué dijo Putin, según Clarín del 4 de diciembre? Que es un hombre inteligente. ¿Te cabe alguna duda? Sí. Su éxito empresarial indica que es hombre inteligente. Putin confía que las relaciones de Rusia y Estados Unidos mejorarán bajo Trump. La situación cambia, dijo, y está convencido que el equilibrio de las fuerzas mundiales se podrá volver a restablecer de nuevo para llevarlo a un punto donde Rusia y Estados Unidos, dos de las máximas potencias del mundo, hablen en vez de ladrarse, como lo vienen haciendo bajo este régimen realmente oprobioso que fue de Obama con Hillary Clinton. Ahora vos, mirá, de vuelta te pongo como ejemplo, qué malos que son los diarios, son gente mala, pone de vuelta la nota de Clarín. Mirá cómo te ilustran
este elogio que le hizo desde el título Putin a Trump, te lo ilustran con una foto sacada en Belgrado, Sí, que sí, tendrá que ver, Kosovo, de un mural que dice Kosovo es Serbia. ¿Qué carajo tiene que ver? No tiene nada. Realmente los de Clarín son terriblemente ignorantes o infinitamente peor. Y yo creo que es infinitamente esto peor. no es ignorancia, esto no es casual. Es parte de la guerra psicológica de informar mal y de manera tendenciosa a la cual se ha subido Clarín junto con prácticamente todos los medios occidentales. Claro. Todos quieren saber lo que piensa Trump realmente, todos, hasta el propio oráculo The Economist quiere saber qué es lo que piensa Trump, por eso publicó esta viñeta. A ver, la primer cuadrito dice, es el tío Sam, que habla con una vidente y le dice, el mundo está desesperado para saber qué estará pensando Donald Trump. Y la vidente después le agrega, porque no tenemos la más mínima idea, ¿nos puede ayudar usted? Y la vidente le dice, tercer cuadro abajo, sí, pero primero tengo que terminar con otro cliente que tengo. Y en el último cuadro, Donald Trump le dice, fui elegido presidente de Estados Unidos. ¿Qué estaba pensando cuando lo hice? Ahora, nosotros en broma decimos que The Economist es el oráculo, pero ellos verdaderamente se creen el oráculo, hasta se dan el gusto de personificarse ellos mismos, porque esa bruja con la bola de cristal es The Economist. Y mira, ya que hablamos bruja tarotera, porque está tirando ya que hablamos de la bruja tarotera, te pongo esta otra noticia de RT, esta es maravillosa, y búsquenla online, googleen el título tal cual lo ven ahí, les va a aparecer la nota, esto es del 5 de diciembre. Expertos rusos descifran la profecía del tarot de los Rothschild para 2017. O sea, los de RT se tomaron la molestia de buscar a los herederos de Rasputín, que deben haber muchos todavía en las estepas rusas, para que interpreten la tirada de tarot que hizo The Economist. Es sumamente interesante el análisis que hacen estos expertos rusos. Léanlo, no se lo voy a leer ahora para no volver sobre este tema. Pero con semejanzas con el nuestro. Muchas. Ahora, nuestra prensa directamente ni informó sobre esto. ¿Usted cree que si el principal semanario del mundo en materia política, The Economist, pone una tapa con esas 8 famosas tarjetas tarot y sigue haciendo chistes con videntes, que lo están haciendo en chanza, no cree que vale la pena tratar de mirar e investigar, inferir en qué están pensando, qué mensaje nos quieren dar y por qué hacen lo que hacen? Yo creo que siendo gente, insiders, estos sí que son insiders, mucho más que Natalio Botana, estos son insiders en serio, lo mínimo que haría cualquier observador prudente es tratar de entender por qué The Economist hizo lo que hizo, eligió las cartas que eligió, movió las que tenía que mover y puso las imágenes que hizo. No hacerlo, me hace acordar de esos 3 monitos que se tapan los ojitos, se tapan la boquita y se tapan las orejitas. Eso es Clarín, eso es Perfil, eso es Infobae, eso es La Nación en la República Argentina. Sí, por lo menos los de RT, que se puede criticar mucho a RT, el trabajo de analizar esa etapa de no podés ignorarlo, no lo podés pasar por alto, Enrique. Y consultaron sus expertos obvio, rusos. Las tarotistas dicen que ya tienen un laburo, no dan abasto. Sí. Bueno, déjame hacer una pausa. Sí, señor. No se vaya, que enseguida volvemos. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al proyecto Segunda República. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres, de ediciones PSR. Presentamos el proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001, a partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros,
creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares: restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación, recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar. Liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado. Recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Un libro infaltable para todo argentino es la nueva obra del doctor Juan Gabriel Lavaqué sobre el último gobierno peronista. Lo puede adquirir en Mercado Libre, en los datos que van con este video, y ahí sí lo va a poder saber de alguien que vivió la experiencia de lo que fue el último gobierno democrático hasta el 24 de marzo de 1976. El último gobierno peronista del doctor Juan Gabriel Lavaqué. ¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República, Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube seguinos en 6 canales: Canal TLB1, el canal de Adrián Salbucci, el canal de QQ, Videos PSR, Revisionismo PSR y Defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Acá seguimos con la segunda parte de nuestro bloque internacional. Sigue todavía sin estar definido quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Así es. Damos por hecho que es Donald Trump, pero todavía no está oficializado. Y si no, ¿qué pasaría? Mirá lo que publica RT el 4 de diciembre. Clinton intenta apoderarse de la Casa Blanca por la puerta trasera. Un periodista estadounidense asegura que a Donald Trump se le puede negar la presidencia debido a un sistema democrático que ha sido corrompido hasta el fondo. Acá, ¿qué está dando a entender? ¿Que ya están comprando las voluntades de los electores para que voten por Hillary? Bueno, el 19 de diciembre, ya lo dijimos en los anteriores programas, los electores de los 50 estados que eligen al presidente de Estados Unidos se reúnen para ratificar sus votos, y de la misma manera que todos tuvieron que votar de manera colegiada dentro de sus respectivos estados, o todos a favor de Hillary
Hillary o todos a favor de Trump, ahora tienen una oportunidad para votar según sus preferencias personales, con lo cual pueden legalmente cambiar su voto. Y ahí es donde pareciera que los clintonitas están haciendo un esfuerzo enorme, seguramente con mucha persuasión, para ver si algunos de esos electores, notablemente en el estado de Wisconsin, el estado de Michigan y en el estado de Pensilvania, pueden dar vuelta sus decisiones, y es, aunque no es probable todavía, y faltan pocos días dentro de todo, sí es posible que legalmente terminen diciendo, no, los electores cambiaron de idea, 40, 50 de ellos, y terminó ganando Hillary. Sorry, Donald, andate a tu torre tan linda y dorada en la ciudad de Nueva York. Bueno, y otras noticias desde otro ámbito te traigo, pero que es importante analizarla. Esto lo publica Aiton Gadol, El Mundo Judío en Español, es un portal de noticias de la colectividad judía. Esto es del 4 de diciembre. Ecuador. La Embajada de Israel rechaza la declaración ecuatoriana en la ONU. Y otra nota más, que también de la misma fuente, Ecuador barra nazismo. Yo no sabía que Correa era nazi, me acabo de enterar. Fuerte rechazo del mundo judío a las expresiones del embajador Horacio Sevilla. ¿Qué pasó, Adrián? Bueno, el embajador Horacio Sevilla es el representante permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas, y en una sesión solemne que se produjo el 29 de noviembre pasado en las Naciones Unidas, tratando el tema de Palestina, donde se manifestó una cierta solidaridad, el embajador ecuatoriano comparó las atrocidades del nazismo con el conflicto palestino bajo la ocupación militar del Estado de Israel. Por supuesto, acá es donde los medios de información mundiales demuestran la enorme fuerza que tiene la ideología racista fundamentalista del sionismo, más allá de Israel, sino a nivel mundial, porque ahí sí los grandes medios han informado, como por ejemplo el director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal, Shimon Samuels, aseguró que esta declaración del embajador ecuatoriano sostiene un prejuicio contra la autodeterminación y la soberanía judía, definición del sionismo, o sufre de una inadecuada educación en materia histórica. No estamos hablando de la soberanía judía, estamos hablando de la soberanía del pueblo palestino. A su vez, el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Eppelbaum, consideró que estas declaraciones del embajador ecuatoriano demuestran una ignorancia absoluta de lo ocurrido en Alemania y de la situación en Medio Oriente. No, hay muchas semejanzas justamente entre la persecución, el genocidio, los campos de concentración, como hemos visto en esas terribles documentales y en esas películas tan llorosas sobre Auschwitz, donde uno ve Gaza y dice, bueno, pero Gaza tiene muchas semejanzas, es una especie de Auschwitz al aire libre, rodeado de un muro de 20 metros de alto, puntos de control, policías disparando, soldados disparando. Hay una cierta semejanza. Lo que pasa es que sí, efectivamente no hay ningún tipo de solidaridad con el pueblo palestino, 2,5 millones de personas mínimo que están bajo una ocupación israelí que no solamente implica la violencia física, las limitaciones de su libertad, la ignorancia total de sus derechos humanos, sino las vejaciones y humillaciones a las cuales están sujetos día a día bajo esa ocupación. Toda ocupación militar siempre es cruel e injusta. Pregúntenle a los franceses con la ocupación militar alemana, pregúntenle a Japón bajo la ocupación militar norteamericana. Es hora de que en el siglo XXI esos horrores del siglo XX ya desaparezcan. Yo no sé hasta qué punto Israel es un actor fundamental en la geopolítica mundial. Eso me doy el lujo de ponerlo en duda. De lo que no tengo duda es que es un actor principal a la hora de titular en los medios. Está claro, bueno. Eso está clarísimo. Esa es la tesis del lobby israelí que sostienen los estudiosos Stephen Walt y John Mearsheimer, que hemos nombrado tantas veces, que dicen que justamente Israel, como Estado, no tiene tanto poder directo fuera de lo militar, pero dentro del entorno de las organizaciones sionistas mundiales, que es una red muy amplia, muy numerosa y muy poderosa, logran que los grandes medios, más los políticos clave en distintos países, más las acciones diplomáticas, puedan llegar siempre a llevar agua hacia el molino del Estado de Israel, más allá de que tenga o no tenga razón. Acá te pongo otro ejemplo, esta vez de un medio enemigo de Israel, obviamente, Hispan TV.
Israel insiste en sacar de Siria a Bashar al-Assad y a Irán. Está bien, son sus grandes enemigos, pero ¿y si Turquía insistiera en la salida de Netanyahu e insistiera en la salida de los sheiks autoritarios de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait? O sea, ¿qué derecho tiene el Estado de Israel de insistir en que salga del poder a Bashar al-Assad en Siria y que salga del poder el actual gobierno de Irán? De la misma manera que uno se preguntaría, ¿y qué derecho tiene Irán de insistir que salga del poder Netanyahu? Estoy de acuerdo, es un asunto interno del pueblo israelí. Sí, Irán en ningún momento plantea, creo yo, que tiene que abandonar el poder Netanyahu. Está la famosa farsa esa de que quiere borrar a Israel del mapa, que es una mala traducción de algo que dijo el Ayatollah Khomeini, que dijo hay que borrar el régimen sionista de Palestina para que pueda volver a haber paz y justicia en esa región, que es muy distinto. Nadie habla, porque ya borrarlo del mapa uno dice, bueno, evidentemente es una cosa catastrófica y horrorosa. Sí, acá te pongo otra más, Hispan TV. Occidente ha de reconocer la inminente victoria de al-Assad en Siria. Este artículo es muy interesante, yo la verdad que se me había pasado hasta que vos lo trajiste, Enrique, porque hace un comentario del periódico británico The Independent de la periodista Mary Dejevsky, que destaca que ya llegó la hora de que Occidente acepte que Assad ha ganado en Siria. El título completo de este artículo en inglés es tenemos que aceptar que Assad va a ganar esta batalla en Siria y Occidente tendría que tener vergüenza de la manera que ha manejado todo este conflicto. De manera que no te lo está diciendo un diario iraní o sirio, te lo está diciendo The Independent de Inglaterra a través de una observadora periodista, ella misma miembro de la comunidad judía, no sionista obviamente. Sí, bueno, a ver, ¿Estados Unidos reconoció en algún momento que Vietnam ganó la guerra? Nunca, ¿no? Hicieron millones de películas para tratar de confundir cómo fue la cosa, nada más. Pero bueno, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan válidas son las noticias? Sí. Mira esto que publica Sputnik. Esto es del 23 de noviembre. Occidente está utilizando falsas noticias como armas de guerra. Este artículo hay una razón muy puntual, y lo vamos a poner las cartas bien sobre la mesa por la cual lo traemos, y es que se habla de que hay falsificación de noticias, que hay sitios que se han encontrado que falsifican noticias, inclusive algunos sitios que van a través de una red de internet que se llama la red oscura, donde no se pueden identificar los IP de las computadoras, con lo cual es muy difícil rastrearlo, pero que sí pareciera que están, con una altísima tecnología, fraguando noticias, interfiriendo, creando noticias donde no existen. Lo interesante es que lo están utilizando para decir es Rusia o Irán que están falsificando noticias respecto, por ejemplo, a las elecciones en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este artículo de Sputnik dice, pero parece mentira que los propios occidentales digan esto cuando son ellos los que vienen falsificando noticias, sin ir más lejos, desde las famosas armas de destrucción masiva de hace 14 años, que se decía que tenía Irak Saddam Hussein y que por supuesto no las tenía, pero que sirvieron de excusa para la destrucción de Irak y 1,5 millones de muertos, pasando por un montón de otras falsificaciones que incluyen también esta creación, invención, financiación, armado de ISIS, como si fuera la última manifestación espantosa del fundamentalismo terrorista islámico, cuando en definitiva todo indica que su capacitación la tiene de Occidente, notablemente Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y el Estado de Israel. Con lo cual creo que eso es muy importante y desde acá, desde Segunda República, lo queremos decir, tomar con mucha cautela todas las noticias, y lo decimos claramente porque nosotros nos basamos sobre todos los medios. Ustedes habrán visto que Enrique Romero semana a semana elige de medios de Occidente, de medios de Rusia, de medios de Israel, de medios de Irán, de medios de China, tomamos, y por supuesto acá locales de Argentina y del continente sudamericano. O sea, tomamos las noticias desde un amplio espectro, cosa que no hacen los diarios del sistema, pero somos conscientes que puede haber muchas corrientes de engaño de ambos lados, y esto lo tenemos que ahora abrir mucho más los ojos para no caer engañados, ni por un lado ni por el otro. Para despedirnos te voy a poner una noticia que sí es verdadera y que esta noticia va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo por una cuestión muy simple. Esta noticia ya sucedió en los años 70 en Estados Unidos,
pero los medios se encargaron de silenciarla y la industria petrolera se encargó de hacerla desaparecer y de matar a su protagonista. Esta vez, como esto está sucediendo en Irán, no va a correr la misma suerte. Poneme la nota. Científico iraní inventa automóvil que funciona con agua. Bueno, no, a ver, el título está de más. El tipo no lo inventó. Este es un invento que hizo Stanley Myers en Estados Unidos en los años 70. Lo que estaba mencionando recién, los medios lo hicieron desaparecer. La industria petrolera lo hizo desaparecer literalmente y al invento lo tienen guardado en el Área 51. Este hombre logró recrear el mismo invento. Stanley Myers ojalá lo haya mejorado, pero ¿por qué esta vez sí esto va a tener difusión? Y porque viene de Irán. Irán es un país petrolero. A ver, toda la economía iraní se basa en la exportación de petróleo, pero saben definitivamente que el petróleo es algo que tiene los días contados. Nos están tratando de meter el cuento de los autos eléctricos a batería de litio para de vuelta tenernos engrampados vendiéndonos litio y vendiendo la batería y enchufar el auto en el medio de la ruta y que nos cobren por enchufar el auto. Entonces, no, listo, larguemos esto que es la posta. Cualquier agarra el grifo, lo mete en el tanque, llena el tanque de agua y con eso el auto anda y por atrás tira oxígeno y se acabó el cuento del calentamiento global. Tal cual. O sea, los iraníes están pateando el tablero de la era del petróleo. Con esto se termina la era del petróleo. Hay que ver si los iraníes por culpa de esto no terminarán recibiendo una visita de los muchachos de la industria petrolera. Que recordemos, no son los iraníes solos, son aparentemente Irán más Rusia más China. Bien, bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.